Amados hermanos, buenas noches. Este es Pastor Edgardo Moreno y les doy la bienvenida a nuestro servicio del día miércoles. Como de costumbre, estamos congregados para adorar a Dios y por supuesto para escuchar la palabra de Dios. Estamos viviendo días muy parecidos a los de la iglesia primitiva, a esa iglesia que Cristo vino a fundar. En esa época estaba la iglesia reunida en sus casas, en familia, reunidos con los de la fe, perseverando en la palabra y en la oración. Y eso es lo que realmente es este tiempo tan especial que estamos viviendo a causa de esta emergencia global que estamos atravesando en todas partes del mundo y por la cual seguimos clamando para que Dios muestre su misericordia y perdone nuestros pecados, los pecados de nuestros países, los pecados de nuestra familia. Recordemos que nuestra fe es fortalecida por escuchar la palabra de Dios. Por supuesto, también podemos perder la fe por estar escuchando otras voces. Si solamente le ponemos atención a los noticieros y a lo que dicen las redes sociales, es probable que perdamos la bendición de enfocarnos en esta época en Dios, en su palabra y aprender de todo esto. Nos estamos dando cuenta que las cosas que valen son aquellas que a veces son a las que menos atención le ponemos. La relación con la familia, la relación entre esposos, la relación con los hijos, obviamente la relación con nuestro Padre que está en los cielos. En la Biblia hay muchos relatos cruciales en la vida del pueblo de Dios. Había un momento en el que el pueblo hebreo estaba siendo amenazado con una masacre. Los iban a aniquilar a todos. Pero en ese momento Dios usó una mujer, a Esther, que intercedió delante del rey. Le dio un giro a la historia y el pueblo de Dios sobrevivió y sus enemigos fueron derrotados. Esta es una época y yo no sé si tú has pensado esto. He estado pensando en los últimos días, ¿por qué nos tocó a nosotros vivir esta parte de la historia? ¿Por qué a ti y a mí nos ha tocado estar en el año 2020 en medio de esta crisis mundial en la que miles de personas están muriendo, en la que miles de personas están en los hospitales sufriendo, en la que miles de familias alrededor del mundo están angustiadas y abatidas? ¿Te has preguntado por qué? Por una simple y sencilla razón. Antes de irse, Jesús le dijo a los discípulos: me tengo que ir, pero ustedes van a recibir poder. Esto es poderoso. Le dice, van a recibir poder para que entonces sean mis testigos, o sea, den testimonio de mí aquí en Jerusalén, en Judea, un poco más lejos, allá donde está tu familia, en Samaria, que son esos lugares incómodos donde no nos llevamos bien, ni tampoco les caemos bien, ni ellos nos caen bien a nosotros. Vamos a ser testigos en esos ambientes un poco extraños y hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos hasta lo último de la tierra. De donde estaba Jesús diciendo esas palabras, nosotros estamos hasta lo último de la tierra. Y tú y yo estamos acá, habilitados por el poder del Espíritu Santo para ser testigos de aquel que nos envió y nos rescató de la condenación eterna. Nosotros somos agentes del reino de los cielos para enseñarle a la gente que hay esperanza y que hay eternidad. No todo se termina en un hospital, no todo se termina en un cementerio. Ahí comienza porque nosotros somos seres eternos. Y nosotros estamos acá para ser agentes de esperanza, agentes de fe. Nosotros vamos a estar intercediendo por todos ellos y creyendo. Lo vuelvo a repetir, nosotros estamos aquí para creer que los pensamientos de Dios siguen siendo de bien y no de mal. Para darnos un buen fin, ¿sí? Para darnos un futuro mejor. Hermanos, yo les animo
que abracen las promesas de Dios, que son miles en la Biblia, para cada uno de nosotros, que las abracen y que las compartan con las personas. Hoy no estamos en cuatro paredes. Dios nos ha mandado de misioneros a nuestros lugares donde vivimos, a nuestros hogares. Así que yo espero que estés con tu familia, con tus hijos, viendo esta transmisión. Y si no, llámalos, siéntate con ellos. Si estás en el teléfono, está bien. Si estás en una tableta, está bien. Si estás en una computadora, está bien. Si lo logras conectar al televisor, está bien. No importa dónde lo estés viendo. Somos la iglesia del Señor, donde están dos o más reunidos en su nombre, dijo Jesús. Ahí estoy yo en medio de ellos. Dios está en medio de nosotros. Amigos, si tú nos estás viendo y tú no eres miembro de una comunidad de fe, no eres miembro de una iglesia, yo te invito a que abras tu mente y tu corazón, porque Dios te está buscando, porque Dios te ha estado buscando. Y todas estas circunstancias que estás viendo alrededor, no es para que te preguntes, ¿y dónde está Dios? Dios siempre ha estado ahí, somos nosotros los que le hemos dado la espalda. Él siempre ha estado preocupado por nosotros y Él quiere guardarnos, cuidarnos y bendecirnos. Y qué bueno que estás con nosotros, no te vayas, porque yo estoy seguro que Dios tiene algo para ti en este momento. Voy a invitarles, como lo hacemos siempre, que en esta primera parte adoremos a Dios. Vamos a tener un tiempo de oración y después un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo, llegamos delante de ti, llegamos delante de tu trono para darte alabanza, gloria y honra. Te vamos a alabar en toda circunstancia y en toda situación porque tú eres Dios. A ti nada te sorprende y nada está fuera de tu control. Nosotros estamos viendo una parte de la historia, pero tú estás viendo el final en donde hay bendición, en donde hay esperanza, en donde hay milagros, Señor. Nosotros queremos estar pensando en ese futuro cercano en el que tu nombre va a ser glorificado, aún a pesar de lo que está sucediendo en este momento. Padre, te damos gracias por esta reunión. Yo te doy gracias por cada persona que está conectada. Te pido que tú le bendigas. Espíritu Santo, te pido que en este momento empieces a ministrar esos corazones y esas mentes. Si están preocupados, angustiados, deprimidos, tristes quizás, Señor, trae paz que sobrepase toda lógica y todo entendimiento a sus vidas. Y prepara nuestros corazones para alabarte y glorificarte. Nuestro hermano Omar y la hermana Evelyn han preparado este canto tan especial. Acompáñanos, por favor. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para ser
moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. Qué hermoso es poder adorar a nuestro Dios. No hay nada mejor que estar en su presencia y decirle a Él que solamente a Él lo vamos a adorar. No vamos a adorar a nadie más. No existe otro intermediario entre los hombres y Dios, solamente Jesucristo. Hermanos, ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Dios ha estado hablando a la vida de nuestro pastor Jorge Revién y hoy quiere compartirnos la palabra que Dios ha puesto del corazón de Dios para nuestro corazón. Así que pongamos mucha atención y recibamos este mensaje que viene de parte de Dios para nosotros. Dios los bendiga a todos en este día de estudio bíblico, día de servicio en nuestra congregación, y es un gusto llegar a ustedes a través de este medio. Y hay un dicho secular que dice lo prometido es deuda, y el lunes en el devocional hablamos del Salmo 27 y dijimos que hoy lo íbamos a volver a visitar y vamos a estudiar este precioso Salmo que nos hable al corazón y nos renueve las fuerzas en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Queremos saludarte, queremos animarte. No es tiempo de entristecerse, es tiempo de tomar control y de confiar en el Señor. Quisiera leer los primeros 6 versículos de este Salmo que vamos a estar estudiando. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron
y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Siempre que nos enfrentamos a un pasaje, tratamos de buscarle el contexto histórico. ¿Qué estaba pasando cuando David escribió esto? Me anticipé al lunes a avisarles que es muy difícil saber. Algunos teólogos opinan que esto ocurrió antes de subir al trono, en su juventud. Otros opinan que en su vejez. Otros opinan después de ser ungido, pero él fue ungido por 3 veces y no se ponen de acuerdo. Es difícil saber cuándo David escribió este salmo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba él sintiendo en su vida, en su corazón? Lo que sí sabemos es cómo fue la vida de David. Y yo quisiera que veamos un poquito de la vida de David, y tú la conoces y conoces las Escrituras. A mí me fascina la vida del rey David, cómo él tenía que vivir. Desde su niñez, enfrentando osos y leones, cuidando las ovejas de su padre. Después en su juventud, o preadolescencia o adolescencia, enfrentando a hermanos que no los respetaban, no los querían. Y luego enfrentándose a Goliat y llegando a ser famoso en el pueblo de Israel. Y luego yendo a ser perseguido por envidia y maltrato. Entonces, él pasó por muchas cosas. Y yo creo que escribió este pasaje para combatir el miedo o el temor en su vida, por las diferentes situaciones muy difíciles que él tenía que pasar. Y él decide cambiar estos miedos y estos temores por confianza en Dios. Ahora, el miedo o el temor, y en este caso estoy usando las dos palabras como sinónimos, te puede matar. A veces te puede matar. En nuestros días a veces vemos cuando hay un incendio en un edificio lleno de gente, todos salen corriendo por el miedo y en ese miedo algunos mueren apretujados por la avalancha de gente que va, y ha pasado esto muchas veces, que si se hubiera tenido control y dominado el temor, si hubiera visto por qué lado salir y cuál era la mejor solución, antes de darle lugar al pánico y al miedo, que produce a veces el accidente que trae hasta la muerte. Por miedo hay personas que pierden finanzas o temores, oportunidades. Aún más, hay una parábola, la parábola de los talentos, donde dice que al quien recibió un talento tuvo miedo y lo enterró. Y por enterrarlo perdió su eternidad en el contexto de la parábola. O sea, el miedo el temor nos puede matar. También el temor, o miedo en este caso, nos puede dar vida. Hubo casos en que gente tuvo miedo y se escondió. Y porque se escondió, salvó su vida. Tenemos la historia de gente en la Segunda Guerra Mundial, aún parientes nuestros, amados nuestros, que cuando vino el ejército nazi comenzó a matar a todos, se escondieron entre los muertos. Cuando llegó la noche se escaparon. Tenían miedo. Tuvieron que esconderse. David tuvo que esconderse. Y usted cuando está manejando en un tráfico pesado, usted mira a la izquierda, a la derecha, por temor a tener un accidente. Por temor hacemos muchas cosas que nos protegen. Hay un temor bueno y un temor malo. Hay un miedo bueno y un miedo malo. Es que tenemos que entender que realmente es
es el temor y el miedo. Hay ahora un temor por este virus. Por eso nos cuidamos, por temor. Pero nosotros tenemos que actuar para protegernos confiados. Porque vamos a tener más entendimiento para saber qué hacer y qué no hacer. Ese tipo de temor es bueno porque nos protege. No voy a poner mi familia en riesgo, a ir a lugares donde pueda contagiarme el virus o pueda ser portador del virus y traerlo a casa. Voy a tener control de mí mismo. No voy a ser como aquellos que salieron corriendo y fueron atropellados por la avalancha, en cambio de pensar por dónde puedo salir de este lugar, tener control. Hay una parte positiva del temor del ser humano que provoca una liberación de adrenalina que a veces nos da fuerza para combatir la situación que estamos pasando. Hay un temor real, como en este caso al contagio con este virus. Esto es real, esto no es algo ilusorio. Tenemos que cuidarnos. Cuando tú manejas por las calles tienes que cuidarte. Hay ciertas reglas normales que nosotros debemos someternos para cuidar nuestras vidas y la de nuestra familia. Pero también hay un miedo neurótico que no es real, que se convierte fácilmente en una ansiedad paralizante. Algunos dicen que el que teme sufrir, ya sufre. Sufre el temor. Hay un poeta italiano que dijo, no temas ni la prisión, ni la pobreza, ni la muerte, teme más bien el miedo. David en este salmo describe lo que es estar en peligro, el peligro de muerte, y cómo él va esquivando la muerte en su vida. Y aprende a lidiar con el miedo real, no el ilusionario. Porque hay gente que se asusta por lo que no pasó y por lo que no va a pasar. Por eso la Escritura nos enseña a no preocuparnos. Nos ocupamos antes de tiempo por algo que todavía no sucedió. Nos preocuparnos. Es mejor ocuparnos con sabiduría y tomar control de nuestras situaciones. David tenía una amenaza real. El rey David lanzó su lanza contra él en su juventud, porque él recibió como premio de matar a Goliat el casarse con la hija del rey. Y él estaba feliz viviendo allí en la familia real. Pero su suegro decide matarlo. Y él, cuando ve la lanza venir, tiene que correrse. Había un temor de ser asesinado. En otra oportunidad, Saúl manda a su gente a que lo sorprenda en su cuarto, el cuarto que también era de su hija, mientras él estaba dormido, y que lo maten. Pero él, por la gracia de Dios, es avisado y escapa a tiempo. Pierde su esposa, no puede volver más a su casa. Pierde su trabajo, pierde todo lo que había ganado hasta ese momento. Tiene que escapar. David pierde su hogar, su empleo, su mujer. Tiene que sacar a sus padres a una tierra extranjera para protegerlos. Pierde sus amigos, pierde su posición oficial que el rey le había dado. Y sus amigos comienzan a creerle más al rey que a él, porque el rey decía que David está conspirando contra el reino, queriendo usurpar el trono. Y eso no era verdad. Pero ya tus amigos le creen más al rey que a ti, y tú ya no tienes amigos ni en quien confiar. Y yo creo que en todo este contexto, David está escribiendo este salmo. Y él decide llevarle sus miedos al Señor, sus temores al Señor. ¿Cómo voy a hacer? No se puede vivir en temor de ningún virus, de ninguna situación, de ninguna enfermedad. Yo no sé cuál es tu miedo. Aún frente a la enfermedad terminal, no podemos vivir en temor. Tenemos que vivir en control. Y David decide cambiar su temor por confianza en Dios. Entonces escribe esta palabra. ¿Cuáles son tus miedos? Tú que me escuchas, ¿cuáles son tus miedos? Yo quiero invitarte hoy a cambiarlos. A todos tus miedos. Todos mis miedos. Por nuestra confianza en el Señor. David comienza a vivir
victoriosamente, pero de golpe su vida cambia, pierde todo lo que tiene y tiene que comenzar a vivir una vida escapándose, escondiéndose, y necesita lidiar con esto. Yo siempre digo, pobrecito David, él habla de las rocas, mi refugio, él se escondía en las cuevas, él habla de dormir en paz. Qué difícil era para David conciliar el sueño. Siempre digo, dormía con un ojo cerrado y con otro abierto, habiendo quién puede venir. Confiar en personas, que es difícil. Y él, en esto, él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. La Reina Valera contemporánea, esta versión dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? ¿A quién? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá infundirme miedo? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice la Reina Valera 1960. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La versión Dios habla hoy dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? Por eso estoy utilizando la palabra temor como miedo. Lo usan estos teólogos que hicieron las diferentes versiones bíblicas para explicarnos mejor. Dice, el Señor defiende mi vida. ¿A quién he de temer? Comencemos con eso primero. Dios es mi luz. Dios es mi luz. ¿Sabías tú que a David se lo consideraba por los aliados, por quienes le amaban, la antorcha de Israel, la luz de Israel? Segunda Samuel capítulo 21, versículo 17 dice, pero Abisaí, el hijo de Zeruiah, que fue en ayuda de David y atacó al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le hicieron prometer a David que ya no iba a ir más a la guerra con ellos para que no se apagara la lámpara de Israel. Era considerado alguien tan importante, tan especial. Pero David en este salmo nos explica, no, yo no soy la luz. Yo soy el reflejo de la luz. Dios es mi luz. El Señor es mi luz. Yo no soy la lámpara. No tengo luz propia. Soy como la luna, no como el sol. Soy reflejo. Bien sabemos, hermanos, que la oscuridad da miedo. Si tú tienes niños en casa, casi siempre dejas alguna luz prendida porque ellos tienen miedo, es natural, es algo que Dios nos crea con un miedo benigno a lo que no vemos. ¿Para qué? Para no ir corriendo en la oscuridad y golpearnos, lastimarnos, caernos. Pero cuando prendemos una luz, vemos todo y no hay miedo. Y yo no sé si tú te encontraste en un cuarto completamente oscuro donde no ves ni siquiera la palma de tu mano cerca de tu cara. Tú comienzas a usar las manos para protegerte, para ver cómo, si hay algo, y caminar con cuidado para no caerte. Y de golpe prende la luz. Oh, ahora sí veo, ahora no tengo ningún temor. Porque la luz quita todos los temores, alumbra y nos hace ver la realidad y nos quita todo el temor. Vemos a dónde estamos y estamos seguros. De la misma manera que la luz elimina al miedo cuando estamos en un lugar oscuro, así nuestra confianza en este Dios que es luz. David dice, Él es mi luz. Si hay gente mala que preparó tretas para matar a David, que lo perseguía, pero Dios es mi luz y Dios alumbra y Dios me muestra y veo todas las cosas y se me va todo temor porque Él es mi luz. Él es mi luz. Salmo 119, 105 dice el famoso versículo que tanto conocemos, tu lámpara es a mis pies, tu palabra es la luz que ilumina mi camino. Sé dónde ir, no temo, porque encuentro consejo en tu palabra y de acuerdo a lo que tu palabra dice, entonces yo estoy seguro. Cuando hay luz en el camino, hay una lámpara que tú caminas seguro porque ves por dónde vas. David está diciendo, el Señor es mi lámpara.
El Señor es mi luz. Él alumbra. Y si Él alumbra, no estoy en oscuridad. Aunque otros quieran dañarme, la luz lo va a revelar. La luz de Dios me cuida. Él quita todo temor. David dice, Él es la luz. Entonces, aunque tramen cosas oscuras contra mí, con mentiras, diciendo que yo quiero usurpar el trono, y muchos crean en esa mentira, Dios es mi luz. Entonces, ¿por qué voy a estar teniendo miedo? Dios me lo va a hacer saber antes que suceda y Él me va a proteger. Entonces, Él está diciendo en este salmo a ti y a mí, si Dios es nuestra luz, ¿de quién temeremos? No tendremos que andar a oscuras, con miedo de golpearnos en la vida, ni situaciones difíciles. Y luego dice, Él es mi salvación. Cuando está hablando de salvación, me está hablando de un lugar seguro, donde yo estoy a salvo. Por supuesto que la palabra de salvación tiene un contexto gigante por la eternidad. Pero en este caso, estoy a salvo. Y cuando vienen y te dicen, no te preocupes, ya estás a salvo. Cuando hay un enemigo que quiere hacerte daño. En un ejército, cuando toma un perímetro, lo que primero es asegurarlo. ¿Para qué? Para que los soldados estén a salvo. Estén seguros. Él es mi salvación. Él me salva de todo peligro. Y luego la tercera parte de este versículo dice, Él es la fortaleza de mi vida. Y hay versiones que utilizan la palabra, Él es el baluarte de mi vida. La palabra baluarte significa construcción o recinto fortificado para resistir ataques del enemigo. Es como un castillo, una fortaleza, algo que te protege. Hemos visto muchas veces como en la antigüedad las ciudades estaban rodeadas con paredes, porque eso permitía la protección. El enemigo no podía entrar, tenía que destruir los muros para poder entrar. Y las ciudades enteras se fabricaban con ese tipo de paredes y fortalezas. Y David, ¿cómo quisiera el tener un lugar como un castillo, como paredes de protección, en ese tiempo en que tanto él corría y se escapaba? Pero él dice, ¿sabes qué? Dios es mi luz. Dios es mi salvación. Y Dios es la fortaleza, la que me cubre de mi vida. En tiempos de problemas necesitamos refugio y protección. En la medida que más débil nos sentimos, más vulnerables estamos. Dios se ofrece a sí mismo como un edificio fortificado donde podemos correr y escondernos. Oh, cuántas veces David dice, tú eres mi escondedero. Me pueden buscar, no me van a encontrar porque tú eres mi escondedero. Es allí donde yo me escondo. Cuando estamos afectados con amenazas, como en estos días, como David, donde su vida corría peligro, somos vulnerables aún a nuestras emociones, al desánimo, a la desesperación. Pero Dios nos ofrece un castillo, un lugar seguro. Qué difícil era para David encontrar un lugar seguro para dormir. Por eso él decidió cambiar sus temores por su confianza en Dios. Él hace estas preguntas. Dios es mi luz. ¿De quién temeré? ¿Por qué pregunta él esto? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque él tenía que lidiar con sus miedos. Tenía sus miedos. Dice, hasta aquí llegaron. Ahora entiendo. No hay por qué temer. No hay por qué atemorizarse. Sí hay que tener cuidado. Un temor racional que te hace actuar correctamente, pero ningún tipo de miedo que llegue a tu vida. ¿Por qué? Porque Él es mi luz. Él es mi fortaleza. No he de atemorizarme. Él hace esta pregunta. ¿Me va a asustar Saúl con su ejército ya? No. Porque Dios es mi fortaleza. ¿Me van a asustar sus soldados o los amigos que crean la mentira de Saúl? No. Dios es mi luz y mi fortaleza. Él me va a alumbrar, me va a dar entendimiento, me va a decir lo que hay que hacer y me va a proteger. Luego el versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y ¿qué?
cayeron. La versión traducción viviente dice, cuando los malvados vengan a devorarme, utilizando palabras fuertes, porque él sentía así, que querían destruirlo. Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. ¿Qué está diciendo David? Como Dios es mi luz y Dios es mi salvación y Dios es la fortaleza de mi vida. Entonces, cuando van a tratar de hacerme daño, va a pasar lo que ya pasó en el pasado, cuando me quisieron tirar la lanza, pero Dios me dio la fortaleza y me salvó. Y cuando quisieron venir a matarme en el medio de la noche, el Señor me avisó a través de su luz de entendimiento y no pasó nada. Así va a suceder. David no está diciendo que él hará tropezar a su enemigo y que él los va a vencer, sino que él sabe que el Dios de luz es su guardia. Y con todo este concepto encima, él todavía hace una declaración tremenda que muchas veces la leemos, la cantamos, donde dice, aunque un ejército acampe alrededor de mí. Otra versión dice, aunque un ejército me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen o aunque me declaren guerra, permaneceré confiado. Nosotros cantamos estas palabras, pero estoy seguro que, a no ser que hayas pasado por las guerras de Centroamérica y que te haya rodeado realmente un ejército, a mí en lo personal, en tiempos difíciles en nuestro país andaba el ejército por todos lados y a veces nos paraban y nos pedían documentos y nos asustábamos. Yo era bien joven y temblaba porque tenían sus ametralladoras y sus armas que te apuntaban y uno pensaba, si se llega a escapar un tiro. O ibas por la ruta y te paraban y había un temor. Pero que de un ejército entero. Que si te levantas una mañana y hay un ejército en tu casa rodeándote. David sí lo pasó. A él sí. A nosotros no. Quizás pequeñas experiencias. Pero nada que ver con lo que él pasó. Pero dice, suponiéndose que venga un ejército y me rodee. Y me declare guerra. Y aquí esta frase abre más el concepto de la seguridad de David, de cambiar sus temores por confianza. Porque una cosa es que un ejército te rodee. Y otra cosa es que un ejército te rodee y te declare guerra. Si tú miras las escrituras, aún más, dice, si tú ves que tienes 1000, no vas a ir contra 10,000, sino que vas a mandar un emisario para arreglar las condiciones de paz antes de empezar la guerra. Y si tú miras el Antiguo Testamento, vas a ver muchas situaciones donde trataron de arreglar los conflictos. Aún más, el Señor nos enseña, si puedes arreglarte con tu adversario, hazlo antes de ir frente al juez, donde pagarás hasta el último cuadrante, dice la Escritura, hasta la última moneda. Pero en la antigüedad, que el ejército te rodeó no significa que todavía te va a atacar. Ya cuando hay una declaración de guerra, y había códigos que hoy no se cumplen, pero en la antigüedad había más códigos que se cumplían. No vamos a atacarnos si no estamos en guerra. Los Estados Unidos fue atacado en Pearl Harbor por los japoneses, cuando Estados Unidos no había aún declarado estar en guerra con ellos. Los sorprendieron. No fueron por los códigos y luego Estados Unidos reacciona de una manera impresionante, tirando la primera bomba atómica en la historia, pero no estaba en guerra, había una cierta paz, una cierta tranquilidad. Pero él dice, aunque ya me declararon la guerra, aunque ya me están atacando, igual no voy a temer. O sea, no sé si te entiende, hermano, hermana, querido, que me estás escuchando, la magnitud de la declaración de David. No temerá mi corazón, no temerá. O tener un ejército rodeado y viniendo contra de uno. No temerá mi corazón, estaré confiado. Wow. Hermano, yo he disfrutado, y no quise ir por el lado teológico de la exégesis, sino del práctico, para tratar de abrir nuestro entendimiento, para que cambiemos todos nuestros temores
por una confianza en Dios. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Él es la fortaleza de nuestra vida. Aunque vengan un ejército de virus, de enfermedad, de situación y nos declaren verdades que son verdades, tenemos que confiar en el Señor. Sí, cuidarnos, actuar, pero no desesperarnos por un miedo que de nada ayuda. Y luego, versículos 4 al 6, la Escritura dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Quiero explicarte aquí un poquito el contexto histórico de lo que él anhelaba. Es que David fue expulsado de Jerusalén, él no podía volver. Y por tanto no podía participar de las ceremonias del tabernáculo. Si bien es cierto, el lugar santísimo no podía entrar porque no era sumo sacerdote, pero quizás él podía llegar a la parte exterior de la tienda y ver las ceremonias en torno al tabernáculo, en aquella tienda que Dios mandó a construir. Por eso él tenía un deseo de construirle un templo al Señor, que no lo pudo hacer, lo tuvo que hacer su hijo Salomón, pero él sí compró todos los materiales y preparó todo. Dios no se lo permitió. En medio de sus temores y luchando con la soledad, solo tiene una petición. Y aquí muestra lo lindo del corazón de David. David no pide: Señor, destruye a mis enemigos, mátalos a todos, así me puedo ir a casa. No pide que ellos dejen de ser tan malos y cambie el corazón de sus enemigos y sean buena gente y comiencen a amarlo y dejen de perseguirlo. No pide que se hagan sus aliados o que muchos se unan a su causa, así él tiene un ejército más grande que el de Saúl. No lo pide. Tampoco pide riquezas. Solo pide volver a Jerusalén para encontrarse con Dios en una relación personal dentro de su tabernáculo. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese era el deseo de construir un templo, estar con el Señor. David nunca había entrado al tabernáculo, no había tenido el privilegio que le correspondía solo a los sacerdotes. Su petición es que pueda entrar en el recinto alrededor y poder comenzar a contemplar los holocaustos diarios que se quemaban enteramente sobre el altar. Ver la repetición de ese sacrificio significaba para él, en ese momento, contemplar la hermosura de Jehová, porque los sacrificios eran por perdón, por limpieza, por estar bien con Dios. David lo deseaba. Nosotros hoy no necesitamos eso. Ya Jesucristo fue el Cordero inmolado por todos nuestros pecados y nosotros tenemos libre entrada al lugar santísimo a través de la oración y a través de la fe. Y no queremos entrar en ese tema porque hay mucha teología para deshebrar, pero es precioso. Hermano, usted entiende lo precioso que en estos tiempos, en cambio de temer, es entrar en la presencia de Dios y contemplar la hermosura de la misericordia, de la gracia, que hay perdón en Dios, que hay esperanza en Él, que tenemos paz y seguridad en Él. Es lo que Él quería. Hoy nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Y es un lugar seguro. Por eso en el versículo 5 y 6 Él dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el día del mal el mejor lugar es la presencia de Dios. Entrar en oración y en comunión con Él. Dice: Él me ocultará en lo reservado de su morada. Si Él me esconde, no me encuentra nadie. Nadie puede hacerme daño. Y sobre una roca me pondrá en alto. Y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. O sea, me van a rodear al enemigo, pero
Pero como Dios me va a esconder, no me van a ver. Y luego Él me va a levantar. Y yo sacrificaré en ese tabernáculo sacrificios de júbilo. O sea, yo voy a adorarle, yo voy a bendecirle y cantaré y entonaré alabanza. Él me guardará en el día del mal. Por eso, aunque un ejército campe alrededor, no temeré. Ya no me voy a esconder en lugares como David se escondía, entre las piedras, en las cuevas. Y ahora tú me esconderás en tu presencia. Hermanos, los templos hasta hoy en día, aunque los tiempos han cambiado y no hay el respeto que había, siempre han sido un lugar de santuario, un lugar donde ahí estás protegido. Aún en las guerras, gente se escondía en las iglesias, porque ahí se supone que no deberían atacarlos. Era un lugar de protección. Los templos a través de la historia se usaron como santuarios para guardar con seguridad a los que allí se refugiaban, y David sabía que en la presencia de Dios es el mejor refugio. No es el templo lo que te mantendrá seguro, sino el Señor del templo, el que te va a quitar todos los temores y nos va a guardar. Y Él me pondrá sobre una roca y Cristo es nuestra roca. Y luego me pondrá sobre mis enemigos, sobre mis amenazas, sobre todos los temores que puedan venir. Y nosotros, como David, le alabaremos y le adoraremos. El tiempo se me ha ido. Pero hermano, quiero animarte en este tiempo. Estamos pasando por una crisis mundial. Mas algunos de nosotros estamos pasando por una gran crisis personal. No es tiempo de temer. Dios es nuestra luz. ¿De quién temeremos? Dios es nuestra salvación, en Él estamos seguros. Dios es la fortaleza de nuestra vida, es un castillo. Pasaremos momentos y situaciones y seremos amenazados de muchas cosas, pero David decidió cambiar todos sus temores, sus miedos, por acciones sabias, de confianza en Dios, sabiendo que en su presencia es el lugar más seguro. Permíteme orar en esta hora y quisiera que te unas a mí y juntos oremos para que todo temor se vaya de nuestras vidas y podamos ser valientes como Él, sabiendo que su luz, su gracia, su bendición nos va a guardar, nos va a cuidar y vamos a disfrutar. El Salmo no termina aquí, sigue. En otra oportunidad haremos la segunda parte de este Salmo. Pero en este momento, inclina tu rostro y pidamos la bendición del Señor. Señor, gracias por esta palabra de David. Cuánto Él sufrió temores y miedos por tanta adversidad que venía a su vida y tantos enemigos. Hoy nos toca a nosotros un poquito, Señor, de esta crisis mundial, que si no sabemos manejar nuestra mente, nuestro corazón, descansar en ti, ser sabios, tener un temor real que nos va a llevar a la confianza en ti, Señor, pero también a cuidarnos y a guardarnos. Señor, visita cada hogar de los que nos están escuchando en esta noche y háblales. Quita todo temor. Señor, que podamos cuidarnos con sabiduría. Y especialmente aquellos que están aún pasando no solo esta crisis mundial, pero crisis personales, Señor, los ponemos en tus manos. Tú vas a cuidar de nuestra finanza, vas a cuidar de nuestra salud, vas a cuidar de nuestros hijos, porque tú eres la fortaleza de nuestra vida, eres un castillo seguro. Señor, queremos buscar tu presencia. Ay, tú nos esconderás de cualquier mal, en el día del mal. Y en este día que hay un mal mundial, Señor, guárdanos en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El Señor es nuestra luz y es nuestra fortaleza y es nuestra salvación. Estimado amigo que nos estás viendo en este momento, nosotros tenemos la convicción que si hoy tuviésemos que presentarnos delante de Dios, estamos seguros
que pasaríamos la eternidad en su presencia. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que cree y que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, que murió por nuestros pecados, que resucitó para darnos vida eterna, y que todo aquel que se acerca a Él le recibe como hijo. Esas son las promesas que a nosotros nos sostienen. Si tú no tienes la certeza, si tú no estás seguro que si murieras hoy pasarías la eternidad en el cielo, yo te quiero invitar que abraces esta verdad. Primero, todos somos pecadores y nuestro pecado, no importa si son grandes o pequeños, nos separan de la eternidad de estar con Dios, porque Él es santo. Segundo, que Cristo fue enviado, según declara Juan 3:16 y Juan 3:17, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice, el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tú tienes que entender esa verdad. Cristo vino a esta tierra no para que tengamos crucifijos, no para que lo tengamos pegado en una pintura. Él vino para que lo tengamos en nuestro corazón y lo aceptemos como el Salvador de nuestra vida. Y dice que todo el que cree y que lo confiesa, Él le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios, creado por Dios, igual que las plantas, los animales, todos los seres humanos. Y otra cosa es pasar a ser familia de Dios. Si tú nunca has hecho una oración y has entrado en convicción que necesitas a Cristo como el Salvador de tu vida, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite después de mí ahí donde estás. Señor Jesús, ahora entiendo que todos somos pecadores y que yo soy un pecador. Quiero pedirte perdón por mis pecados y acepto a Cristo como el Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me aceptes como tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo quisiera que tú estés en contacto con nosotros. Está apareciendo un teléfono en pantalla. Llámanos y dinos, yo hice la oración. Queremos darte algunos consejos y enviarte alguna literatura. En este momento no nos podemos reunir contigo, pero muy pronto sería bueno podernos ver y abrazarte y darte la bienvenida en la familia de Dios. Ahora quiero dar algunos anuncios importantes. Este próximo sábado 28 de marzo, nuestras hermanas van a tener siempre su reunión de damas, solamente que va a ser acá en las plataformas digitales. Van a tener un desayuno, así que preparen su desayuno, su taza de café, preparen su Biblia y tomen un cuaderno. Van a tener una invitada muy especial que va a estar enviando un mensaje desde Europa. Así que por favor no se lo pierdan. Va a ser a las 9 de la mañana. El día domingo vamos a tener siempre nuestro servicio en las plataformas digitales a las 10:30 de la mañana. Por favor, no se te olvide, tenemos que congregarnos. Y también de martes a jueves, nuestra iglesia tiene una secretaria ahí de 10 de la mañana a 2 de la tarde si tú quieres llevar tus diezmos y ofrendas. Siempre está disponible el sistema de dar ofrendas en línea para los que tienen tarjeta de crédito o débito. Si necesitan asistencia, por favor, denos una llamada o mándenos un mensaje de texto para poderle asistir. Y de lunes a sábado a las 9 de la noche, todos unidos en oración. Puedes compartir ese espacio de oración con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares. No importa en qué parte del mundo están, compárteles las redes sociales de nuestra iglesia para que juntos podamos clamar a Dios para que Él sane nuestra tierra. Estamos agradecidos. Si tú eres alguien que está trabajando en los hospitales, estamos orando mucho por ti, para que Dios te proteja y te dé mucha energía y mucha fuerza para ayudar a muchas personas que lo necesitan. Si tú estás trabajando en alguna parte del gobierno o en alguna empresa que está atendiendo también la emergencia, estamos orando por ti. Pero queremos orar por todas las personas. Recuerda, de lunes a sábado, unidos en oración es a las 9 de la noche. Estoy dejando en pantalla la información para que tú puedas hacer tus diezmos y ofrendas en línea. Y si no, recuerda, de martes a jueves, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, está la secretaria en la oficina de la iglesia por si quieres pasar. Lleva tu sobre
ponle tu nombre, ponle tus datos, un sobresellado, entrégaselo a ella, va a ser la encargada de dárselo a las personas que se encargan de esa parte. Siempre adoramos a Dios de esa forma también. Espero que este tiempo haya sido de bendición para tu vida. Acompáñanos en los tiempos de oración, es muy importante. Y recuerda, nosotros fuimos asignados por el Señor para vivir en esta época, para ser sus embajadores. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por habernos tenido juntos una vez más. Padre, yo te pido que bendigas a cada familia, a cada matrimonio, a los jóvenes, a los niños, para que ellos puedan estar en sus casas protegidos. Padre, en el nombre de Jesús, envía ángeles alrededor de nuestras familias para protegernos de la peste, Señor. Y también te pedimos que tengamos un espíritu de obediencia a las autoridades, porque tú los has puesto, Señor, para que nosotros también los respetemos a ellos. Alabamos tu nombre y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Solo a ti, solo a ti, postrados, oh Señor, solo a ti, solo a ti, te damos el honor. Nadie se puede comparar a ti. No hay nadie como tú, Jesús. Solo a ti levantamos